Vamos en esta mañana al doctor Juan Manuel Sáez Castellanos, nuestro asesor jurídico, nuestro asesor que tiene los temas bien importantes de lo que ocurre en este país, aquí en el territorio nacional. Señores, ya está con nosotros el doctor Juan Manuel Sáez. Doctor, muy buenos días, bienvenido al Con Radio. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo, Héctor, Oscar, cordial saludo, feliz día para todos. Muy amable por estar con nosotros. Usted siempre bien cumplido acá con el noticiero para entregarle la información y sobre todo con esos temas tan importantes que usted maneja, doctor. Y hoy el país amanece con una noticia, a ver, no le hemos podido calificar, no sé hasta dónde la habrán calificado, pero esto es insólito, la investigación que hace un padre para lograr que se haga justicia por el asesinato de su hijo en la costa norte de Colombia. Su hija fue asesinada hace 30 años. El sindicado o indiciado, como llaman las autoridades, huyó del país, se fue para Brasil y ahí lo encontraron. ¿Qué podemos hablar sobre el tema de Jaime Sade? Bueno, sí, como usted lo dice, pues es una situación bastante curiosa, por no decirlo, por no utilizar otra palabra, que sea la víctima la que se encargue de encontrar a los condenados. Eso es una de las principales razones por las cuales ahora en nuestro ordenamiento jurídico la víctima tiene unos poderes de investigativos, porque se entendió que la víctima es quien colabora con la administración de justicia para que precisamente haya justicia y pronta y recta. Pues bien, este caso es bastante curioso porque fíjese que el homicidio ocurrió en el primer día de enero de 1994. Y en esa época, la normatividad penal vigente era el decreto 100 de 1980. O sea, ni siquiera el Código Penal actual que nos rige en Colombia era por el cual fue condenado o se utilizó para condenar a esta persona, Jaime Sade. Resulta que la cronología de esos hechos, como venía diciendo, el primer día de enero de 1994, él fue condenado por el delito de homicidio y acceso carnal violento en el año de 1996 y fue condenado como ausente, es decir, él nunca se presentó a juicio y fue condenado como ausente y desde esa época la autoridad colombiana judicial viene buscando o venía buscando a este señor Jaime Sade, quien se refugió en Belo Horizonte, en Brasil, y allí creó una familia, o constituyó una familia con una mujer brasilera. Y desde entonces, desde el 96 hasta, o desde el 94, desde el homicidio hasta el día hasta el 2020 aproximadamente, esa persona había estado desaparecida, o no se sabía su paradero, pero es por las actividades investigativas del papá Martín Mestre quien realiza la ubicación de esta persona en Brasil y realiza las solicitudes, obviamente a través de el juez de ejecución de penas de Barranquilla, la Fiscalía General, la Policía Nacional de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que esta persona pudiera ser capturada en Brasil y pudiera ser puesta a órdenes de la justicia en Colombia. Él fue capturado inicialmente en Brasil en el 2020, pero fue puesto en libertad porque la autoridad brasilera consideró que el delito por el cual había sido condenado había prescrito en Brasil. Y eso es una de las razones fundamentales para negar la extradición a otra potencia. Y es que el delito haya prescrito o la condena haya prescrito. Entonces, frente a eso, ese primer argumento prosperó. Recordemos que son dos delitos, el de acceso carnal violento y el de homicidio, y por, obviamente, gestiones de la víctima, porque no es de otra forma, la víctima fue la que habló con el presidente de la República, Gustavo Petro. Gustavo Petro intercedió en la reunión que tuvieron el año pasado con Lula da Silva en Brasil, y este fue uno de los temas para que la autoridad judicial o de policía facilitara la entrega de este criminal, porque ya podemos decir que es un criminal, no es un indiciado, es una persona condenada y debe responder por el delito abominable de homicidio y acá en Colombia de homicidio y de acceso carnal violento. Él asesinó a una mujer que estaba terminando sus estudios, a Nancy Mestre, en el Colegio Marymount de Barranquilla. Y pues bueno, esto es un éxito para la justicia colombiana sin lugar a duda,
que haya prosperado finalmente la extradición. La autoridad brasileña, judicial brasileña, consideró que el delito no había prescrito de homicidio, diferente al de acceso carnal violento. Ese prescribió por la autoridad brasileña, pero lo entregan por el de homicidio, porque no ha prescrito ni allá ni acá. Entonces lo entregan para que cumpla condena y se estará llegando el día de hoy aproximadamente a las 11:30 de la mañana al aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde será trasladado al aeropuerto de Barranquilla para ser entregado entonces a órdenes del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla para que le disponga su lugar de reclusión, que será determinado por el IMPEC. Esa es un poco, grosso modo, la historia de este señor Jaime Saade. Doctor Sáenz, ¿se conoce parte de los hechos como para refrescar a los colombianos, a quienes nos están escuchando y también en el exterior que nos están escuchando, que estarán, me imagino, muchos de los colombianos y la mayoría, yo creo, celebrando esta captura y no se van a perder ni un segundo de la transmisión cuando llegue este individuo extraditado aquí al país? Lo que se conoce de ese caso es que el 31 de diciembre del año 1993, esta persona, Jaime Saade, tenía una relación, al parecer, sentimental con la señorita Nancy, y la accede carnal, la accede violentamente, sexualmente, la viola, como se dice popularmente, la viola y después la asesina con un arma de fuego. Eso ocurrió entre la noche del 31 de diciembre de 1993 y la madrugada de 1994. Frente a eso, esa persona, Jaime Saade, huye, digamos que nunca se volvió a saber de su paradero, y la familia obviamente pues inició la denuncia, la investigación la inició la autoridad judicial en ese momento. No existía la Fiscalía General en esa época. Bueno, digamos que fue creada en 1991 la Fiscalía General de la Nación, pero hasta apenas era muy incipiente su trabajo. Y comienza la investigación, inician el proceso penal y condenan a Jaime Saade por el delito de homicidio y de acceso carnal violento. Lo condenan a 25 años de pena privativa en establecimiento carcelario. Y a partir de ese momento, digamos que se pierde el rastro de él, no se sabe hacia dónde va, y de ahí que haya sido importante la investigación de su padre, Martín Mestre, o sea, el padre de la persona asesinada, Nancy Mestre, fue quien junto con sus abogados jugó un rol trascendental en calidad de víctima y para lograr la ubicación de esta persona condenada para que fuera puesto a órdenes de la justicia. Lo que pasa es que, digamos que durante todo ese proceso, como fue tan lenta la ubicación de esta persona, cuando ya se le encuentra y comienzan a hacer las solicitudes, pues la solicitud tiene que ser judicial y legal. Entonces un juez de la República tiene que solicitar a la Interpol que emita una orden de captura internacional que se conoce como una circular roja, y esa orden llega a la Interpol de Brasil y Brasil comienza la búsqueda de Jaime Saade junto con pues, las averiguaciones que estaba haciendo la víctima, y lo encuentran en Belo Horizonte, en Brasil, y allí pues es capturado en el 2020, pero puesto en libertad porque la autoridad judicial brasileña consideraba que ese delito, esa condena había prescrito en Brasil, porque recuerde que son dos jurisdicciones las que tienen que evaluar la viabilidad de eso, la que la solicita y la que la otorga. Colombia tiene un tratado de extradición con la potencia de Brasil que data de 1939, y ese tratado o esa ley acá en Colombia pues establece unos requisitos, y esos requisitos es que pues el delito no haya prescrito, y por eso fue la razón que ese argumento prosperó en el 2020, pero entiendo que por la gestión que hizo la víctima, el progenitor, el papá Martín Mestre, junto con la autoridad judicial, que es el Juzgado Penal de Ejecución de Penas de Barranquilla, lograron convencer a la autoridad judicial brasilera para que entregara a Jaime Saade. Y por eso hoy tenemos esta noticia y le damos la bienvenida a Jaime Saade, que llegará el día de hoy a enfrentar y a pagar, más que pagar, cumplir la condena por el delito de homicidio contra Nancy Mestre, el delito de homicidio y acceso carnal violento.
¿25 años? ¿Pagará los 25 años? Sí, eso es lo que se espera, que sean los 25 años de cárcel. Obviamente habrá unas consideraciones también del tiempo. Podrá tener, digamos que como es un delito contra una mujer y es un homicidio, pues no tendrá subrogados ni tendrá beneficios que pueda, que pueda solicitar adicional a eso porque estuvo fugado de la justicia por más de 20 años, 30 años. Entonces, digamos que vendrá a pagar a cumplir esa condena de pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario, donde diga el IMPEC, será en Barranquilla. Si ese caso hubiese sido por estos días, ¿sería un hecho de feminicidio, doctor Sáenz? Sí, claro, eso sería una connotación completamente diferente y lo que se podría exponer es a una pena de más de 40 años de cárcel. Eso Claro. es, déjeme leerle el delito de feminicidio que Sí. está acá. Sí, homicidio, circunstancias de agravación. Imagínese. De 25 a 40 años. De 25 a 40 años si fuera ese feminicidio. Claro, Perdón, porque el feminicidio da de 250 a 500 meses. Artículo 104A del Código Penal. Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. Entonces hagamos el cálculo acá en una tablita de Excel. 500 meses le da la suma de... 60 años. Es que, 60 años de cárcel. Uy, 60 años de cárcel. Ahí, 60 la años de calculadora más rápida. cárcel. Sí. Doctor Sáenz, ¿se conoce un caso de pronto en el país que haya sido similar, en donde un padre que en este momento es la víctima haya hecho una investigación, un familiar una investigación para capturar a un criminal? Claro, nuestra historia judicial está plagada de esas historias. La más popular de los últimos años fue la de este joven Colmenares. Mm, tenemos la historia de Colmenares. Colmenares fue también un joven que presuntamente, eso sí fue presuntamente asesinado en el Parque El Virrey, y la familia fue la que inició toda la gestión, la investigación, obviamente, en apoyo a la fiscalía, pero fue la víctima apoyando a la fiscalía. Es que es una realidad, y de eso hay otros. Mire, por ejemplo, yo llevo un caso de captación ilegal contra una persona, contra una empresa criminal que utilizó una IPS para estafar a más de 33 personas y les estafaron 11 mil millones de pesos. Y frente a eso, pues es la víctima la que tiene digamos que la titularidad y el poder y la facultad para poder hacer esa investigación, porque la fiscalía, desafortunadamente tenemos que decirlo, es una entidad que es muy lenta, no investiga, los fiscales son muy renuentes a realizar labores investigativas. Básicamente la víctima tiene que entregarle todo al fiscal para que el fiscal le emita órdenes de policía judicial, y realmente es la víctima quien tiene que convencer al fiscal que haga una imputación de cargos a través de la recolección de elementos materiales de prueba, y es la víctima la que tiene que crear la teoría del caso y convencer al fiscal. Desafortunadamente es así. En Colombia no funciona como en las películas de Estados Unidos, donde tenemos un detective, un investigador convencido del caso y que el caso no se cierra hasta que haya algún resultado. No, acá en Colombia la fiscalía archiva el 90% de las denuncias que recibe y pierde el 50% de los casos que lleva a juicio. Entonces, estos casos de éxito judicial, pues sin lugar a dudas son fantásticos, son fenomenales, pero todo esto, cuando opera la justicia es porque es la víctima la que investigó, la que recolectó los elementos materiales de prueba, la que orientó a la fiscalía, porque la fiscalía desafortunadamente no investiga. Hay que decirlo, puede que ahora no les guste lo que yo estoy diciendo, pero si usted investiga, si usted averigua con los abogados, con las víctimas de casos exitosos, se va a dar cuenta que le van a decir que son los que realizaron la investigación, y simplemente la fiscalía pues legaliza la información a través de su poder judicial de investigativo, de búsqueda selectiva en bases de datos, hará la correspondiente recolección y el papel de hacer la imputación de cargos y la acusación y demás, pero es la víctima la que lleva a cabo eso. Sin eso no, si la víctima no se pone
juiciosa y contrata un abogado, representante de víctimas, y ese representante de víctimas cuando tiene un equipo investigativo que realmente investigue, haga investigación de campo, investigación informática forense, que realmente recolecte evidencia porque lo permite la ley, no estábamos hablando de nada ilegal, sino lo permite la ley. Si la víctima no hace eso, créame que la fiscalía nunca daría un resultado. Entonces, pues realmente no es sorprendente, no es algo o sea, digamos que es interesante en la medida en que están trayendo una persona que fue condenada hace más de 25 años a que cumpla condena. Eso es interesante porque no quedó impune, porque finalmente se hace justicia cuando esa persona cumple condena y hay una reparación integral a la víctima, indemnizatoria. Y pues de alguna manera moralmente la víctima se siente reparada cuando ve que su agresor está cumpliendo condena, que realmente fue juzgado y condenado. Pero más allá de eso, pues no hay nada novedoso en eso porque somos los representantes de víctimas los que realmente trabajamos. Bueno, señores, antes voy a saludar a don Guillermo Bastías Castaño, edil de la localidad de Bosa, nos dice, amigos de Halcón Radio, cordial saludo para usted también, señor edil. ¿Alguno de la mesa tiene una inquietud para el doctor Sáenz? A ver. No, para mí es suficiente ilustración. Está bien ilustrado. Jorge, ¿también está bien ilustrado? Jorge, ¿le cogió el sueño? Jorge, a ver, don Oscar. No, es que la ilustración ha sido bastante amplia, pero yo quisiera sugerirles respetuosamente que pudiéramos hacer con el doctor Sáenz en algún momento hablar sobre el tema de lo que venimos hablando, los robos que vienen sucediendo en la capital y estos delitos de menor cuantía, todo este tema que a la gente tanto le interesa, cómo es cuál sería el procedimiento, por qué se presentan tantas trabas en el hecho de que alguien vaya a colocar una denuncia, cuáles son los términos. Pues yo respetuosamente quisiera sugerirles que para una próxima visita del doctor Sáenz podamos tocar este tipo de temas. ¿Qué dice el doctor Sáenz? Ese tema de Oscar es fascinante. Realmente yo tengo una posición al respecto a través de mi experiencia profesional. Nos hemos dado cuenta que el problema aquí es la Fiscalía General de la Nación. Hay que decirlo. El problema no es de la justicia, no es de los jueces de control de garantías, porque entendamos una cosa, Oscar y oyentes, es que estamos entre un proceso penal adversarial, donde las partes, solamente hay dos partes, la Fiscalía y la defensa. El juez es un tercero imparcial y las víctimas son intervinientes. Entonces, cuando aquí en Colombia existe la presunción de inocencia, que es el artículo 29 de la Constitución Política. Entonces, se presume. ¿Y qué significa eso? Que la Fiscalía tiene que desvirtuar esa presunción a través de elementos materiales de prueba. Entonces, si la Fiscalía no investiga y si usted tiene una policía que es torpe y negligente para recolectar los elementos materiales de prueba, pues cuando los va a presentar delante de un juez y los compara con la legalidad del Código de Procedimiento Penal, pues se le va a caer la actuación. Me explico, si presentan un video donde aparece una persona hurtando a otra, hurtándole unos elementos, un celular a otra, pero no recolectan esa evidencia con cadena de custodia, es decir, que fijen el elemento en la escena de los hechos, lo recolecten, lo embalen, lo rotulen y lo transporten conforme a los manuales de cadena de custodia que tiene Policía Judicial y no cumplen con esa cadena, con esa carga investigativa, pues cuando lleven y presenten la evidencia a juicio, pues se les va a caer y cualquier abogado, inclusive los de la Defensoría Pública, son capaces hasta de tumbar eso. Entonces, yo lo que veo es que la Fiscalía tiene un gran problema y acá el problema lo hemos trasladado, estamos dándole al enfermo la medicina equivocada. Una persona que tiene cáncer no se le puede dar, tratar eso con antibiótico, ¿sí? Como si tuviera una infección. Se tiene que hacer radioterapia y quimioterapia y si tienen que hacer una cirugía para extraerle el tumor, pues hay que hacerlo. Entonces, la Fiscalía es un ente de 30.000 personas empleados
que no sirve para absolutamente muy poco, por no decir que nada. Porque como le venía diciendo, si la víctima no investiga y no recolecta la evidencia, entonces la fiscalía archiva la investigación. Presente usted una denuncia, lo invito a que presente una denuncia a la fiscalía. Entonces la fiscalía, si lo llama, usted formula una denuncia hoy y lo llama en un año. En un año lo llama a la fiscalía a decirle, venga que hacer una ampliación de la denuncia. ¿Y qué fue lo que pasó? No, pues es que hace un año me robaron el celular y pues eran los videos de esa época y tal. No, pero como ya no hay evidencia, entonces archivemos. Entonces se está atribuyendo eso el problema de la policía. No es que la policía no captura a nadie. Pues también es cierto, pero cuando los capturan, la fiscalía pues o no saben recolectar la evidencia, o la fiscalía no la sabe presentar, o definitivamente no tiene interés en hacerlo. Y la excusa del fiscal hoy, del 99% de los fiscales, es que tengo mucho trabajo. No, es que doctor, no tengo secretaria, es que no tengo investigador, es que yo estoy solo, entonces si usted me quiere ayudar, pues hágale, si no, doctor, toca que espere. Entonces, finalmente la fiscalía es una entidad absolutamente mediocre y ojalá llamaran a la fiscal general de la Nación elegida y le preguntaran que qué va a hacer para realmente cumplir la labor constitucional investigativa de forma diligente y cumplida. Entonces, sí, claro, es un trabajo articulado de la comunidad, de la policía, ¿sí? Social también, porque es que hay crímenes que generan relacionados con la situación social de pobreza absoluta y extrema que tienen ciertos cordones de miseria de esta ciudad o de las diferentes ciudades de este país. Pero también estamos enfrentados a bandas criminales como el Tren de Aragua, así quieran decir que no existen. Estamos enfrentados al ELN, a las disidencias que están operando acá en Bogotá, y claro, cometen algún delito, pero la fiscalía no investiga, no recolecta la evidencia. Vaya y pida una cámara a la policía, una videograbación a la policía. Vaya y pídala. ¿Cuánto se demora? Vaya y pida usted una información selectiva en base de datos para que le entregue información a ver cuánto se demora. O es que o convence usted a un fiscal para que haga una audiencia de búsqueda selectiva en bases de datos, que es relevante para una investigación, porque es que hay información que está protegida. Entonces, no, doctor, es que yo no tengo tiempo, toca que la prepare usted y me diga cómo hacerla, porque yo no tengo tiempo para hacer eso. Eso es una realidad, Oscar, y yo quiero que la ciudadanía sea consciente que el problema aquí es la Fiscalía General de la Nación, que no hace nada. ¿Cómo se soluciona el problema? Contrate realmente investigadores, que cada fiscal tenga un equipo de trabajo. Cada fiscal debería tener un equipo de trabajo de un asistente, una secretaria y por lo menos unos 2 investigadores. 2 o 3 investigadores asignados exclusivamente a ese despacho judicial. Porque es que si tienen un investigador para 3 fiscales con 7,000 casos, pues ni yo lo podría hacer, ni usted ni nadie, porque es que es imposible esa carga de trabajo con tan poquita gente. Esa es mi percepción jurídica desde un operador jurídico de la situación de inseguridad de este país. Hay un comentario de uno de nuestros oyentes, Majim Lorin, dice, es una lástima que este ente investigativo no cumpla con el deber, doctor. De ser su naturaleza, podríamos ir haciendo una metáfora, decir que podríamos compararlo como los elefantes blancos de las obras halladas en Colombia, que son 986 según la Contraloría de la República, por un valor de más de 7,000 billones de pesos. Atentamente, Manuel Giraldo dice, es una lástima que a los colombianos no les interesan tales actos que atentan contra la Constitución Nacional y por el contrario quieren estar con la policía desnable, tapen y tapen sin importar lo que está ocurriendo, los actos de corrupción. Alonso dice, en este gobierno la idea es dejarle al país el caos para empezar de nuevo de cero en seguridad, en salud. Muy importante lo que usted ha manifestado y comienzan ya nuestros oyentes a través de las redes sociales a entregar sus puntos de vista y cada una de sus conclusiones de lo que nos ha manifestado el doctor. ¿Hay otra reacción por ahí en otra plataforma, doctor Giovanni? A ver, despacio, vamos a leerla para que el doctor escuche. Sí, señor, por acá también nos saluda José María Montenegro, también por aquí Doris nos dice para poder hacer justicia, también ella misma dice, así ha pasado con muchos casos de feminicidios, otros que las víctimas son las que se apresuran. También ella nos dice buenos días. También por acá dice Mercedes Huesa, el señor Guamán dice la verdad, cáigale el guante a quien le caiga, la verdad duele.
Saludos también por acá nos dice Arturo Galería, dice saludos desde Pamplona, norte de Santander. Bueno, muy amable a todos los que están fuera en la ciudad escuchando el primer sorbo de la mañana. Doctor, ¿algo para agregar referente al tema? No, finalmente lo que quiero invitar es a la ciudadanía, a nuestros oyentes, es a que realmente cuando sean víctimas de algún delito, realmente contraten una firma de abogados que los represente como víctimas. Que ese rol de la víctima que ha sido menospreciado, fíjese que es uno de los roles que podría decirse son muy importantes y son los que cuando son activos y relevantes hacen que el proceso penal nazca, porque sin imputación de cargos no hay proceso penal. Entonces, para que haya imputación de cargos hay que convencer a la fiscalía de eso a través de aportar elementos materiales de prueba que convenzan al fiscal de que ahí hay un caso. Entonces el llamado es a que cuando llegue a ocurrir algo así, pues tomen la previsión de no solamente contratar a un abogado, sino que ese abogado tenga un equipo investigativo y que se recolecten los elementos materiales de prueba. La víctima tiene autorización legal para recolectar elementos materiales de prueba. Adicional a eso hay un proceso penal abreviado para delitos querellables que hace que existe en Colombia la figura de acusador privado y que la víctima sea quien acuse a su agresor en delitos querellables. Eso sería un tema de conversación bastante interesante en futuras intervenciones para explicar a la ciudadana en qué casos y cómo se puede hacer, porque es que el rol de la víctima no es poca cosa, al contrario, diría yo que es uno de los más importantes en cualquier proceso penal. Bueno, doctor Juan Manuel Sáez, muchísimas gracias por su intervención hoy. Mañana esperemos tratar un nuevo tema de tantos que le interesan a la ciudadanía colombiana. Muy amable por haber estado hoy aquí en Acá Radio. Muchas gracias a todos, feliz día, cordial saludo a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, hasta luego.